gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. Los días viernes nos sentamos acá. Yo diría que entre personas que tienen más interés en los asuntos espirituales más que en los materiales. No hablamos de economía, de lo nuevo orden, de cuánto dinero hay, cuánto desarrollo, sino de cuánto estamos creciendo o decreciendo como seres humanos, como raza, como especie. ¿Estamos evolucionando desde nuestro ser? ¿O solamente nos estamos dedicando y evolucionando aceleradamente en nuestro tener? Esa disyuntiva de siempre, yo creo que es la que tenemos que aterrizar todos los días de nuestra vida. Pero nosotros nos damos permiso los días viernes. Hoy con dolor tengo al fondo de mi pantalla una masacre que vivió Sao Paulo, estado de Brasil, acá al lado de nuestro país, con características muy norteamericanas. Porque dos jovenzuelos, uno de 17 y el otro de 25, entró a su ex colegio y empezó a balear y asesinar como si se tratara de un juego de estos games de las computadoras, como si se tratara de un juego, baleó a profesores, a jóvenes, alumnos, docentes, en fin, a todos, administrativos del lugar, dejando, si no me equivoco hasta el momento, 8 muertos y algunos heridos. Se supone que esto era muy europeo, se supone que esto era muy norteamericano, que aquí, en Latinoamérica, en Brasil donde bailan samba, están todos contentos, acaba de terminar el carnaval. No tendría que suceder. Por eso es que hoy día vamos a debatir al respecto. Le doy la más cordial bienvenida a un amigo de siempre que ahora ha vuelto al programa y para mí es un privilegio tenerlo después de su actividad que tuvo en la Cancillería. Fernando Guanacuni. Hola Fernando, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de compartir este programa y con los amigos que pues de alguna forma reflexionando tratamos de equilibrar nuestras vidas y las vidas de los seres queridos, porque la vida no solamente es algo unilateral, individual, es algo conectado, articulado, tejido. Así que contento de volver acá. Qué bueno, gracias, tienes razón. Nosotros no somos pues individuos así solitos, estamos articulados con todo un universo y parece que nos estamos soltando poco a poco. Querido Julio Bombacano, nuestro psiquiatra de cabecera, también para ayudarnos a entender estas temáticas ya desde la ciencia. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Vero. ¿Todo tranquilo? Sí, los viernes son bonitos. ¿Te gustan, no? Sí, a mucho. Nosotros también. Y por supuesto, reencontrándonos con Fernando un tiempo. Bienvenido. Muchas gracias. Con Rodri como los viernes también. Como todos los viernes, sí. Fernando lo ha recuperado, no sabes, he llamado por teléfono y por favor, tiene que venir al programa, retírenlo de la que se va. No he llamado a él, váyase por favor de la calle, venga al programa. No, de verdad es que para mí siempre es un privilegio recuperarlos porque cuando están en actividad, es tan intensa la actividad que casi no pueden estar en los programas, ¿no es cierto? Así Pero es. ya está acá. Querido Rodrigo Ayo, él es psicólogo humanista, y eso celebro porque nos ayuda desde esa línea a entender un poco el comportamiento del ser humano. Hola, Rodri, querido. Hola, Berito. ¿Cómo estás? Julio. Fernando, un gusto conocerte. Para mí me gusta. Y un gusto, bueno, un viernes más estar hablando de un tema no muy agradable, pero creo que va a valer la pena el diálogo que vamos a establecer juntos. Veremos, por favor, el material que tengo listo, que es un poco una nota para hacernos conocer qué sucedió en este caso. Adelante, cuando gusten. Mueren 2 estudiantes en tiroteo. Eso era el principio solamente. Muestra a los 2 atacantes de 25 y 17 años, llegando en un vehículo a la escuela estatal Raúl Brasil, en Sao Paulo. El primero baja del asiento del copiloto e ingresa al colegio. Instantes después aparece el segundo atacante, quien ingresa raudo para desatar el terror. La cámara de seguridad muestra cómo segundos después, varios escolares salen despavoridos, huyendo de los disparos. Cinco alumnos, la directora del plantel y otros 2 trabajadores fueron brutalmente asesinados. Este video grabado al interior refleja lo terrorífico del ataque.
Los dos atacantes, Luis de Castro de 25 años y Guillermo Montero de 17, luego se suicidaron. Ambos eran exalumnos y vecinos del colegio, ubicado en Suzano, en el área metropolitana de Sao Paulo. En el perfil de Facebook del primero se le ve empuñando un arma de fuego y con una capucha con el diseño de una calavera, la misma indumentaria que utilizó para la matanza. El presidente brasileño Jair Bolsonaro lamentó lo ocurrido vía Twitter. Una monstruosidad y cobardía sin tamaño. Que Dios conforte el corazón de todos, escribió. Lo ocurrido en Sao Paulo es considerado el peor ataque que ocurre en Brasil en los últimos 8 años. El gobernador de este estado brasileño decretó 3 días de luto. Interesante, ¿no? Estamos aquí reflexionando y Rodrigo decía algo interesante. El de 17, porque es uno de 17 y uno de 25, el de 17 era el líder. Tanto así que después de que termina de matar, lo mata al compañero de 25 y luego se suicida. ¿Por qué llegas a esa conclusión? ¿Llegar a qué conclusión? A que él es el líder, o ya lo viste en las noticias. No, ya justamente analizaban, y el análisis interesante es esto. El primero que entra es el menor, parece ser quien comanda esto, porque inclusive hasta en el momento, yo no había visto del lado todo esto, pero es verdad que se lo ve mucho más ágil. Sí, sí, sí. Sabe perfectamente dónde va, a qué está yendo, tiene las cosas muy claras. Y el segundo todavía se podría hasta pensar dubitativo, pero sin embargo es un seguidor. ¿Qué características habrá tenido este líder de 17 años? Pero es que ¿Cómo habrá convocado el de 25 se supone que al ser más maduro, por eso también tiene menos participación activa, pareciera, ¿no? Podría ser. Bueno, finalmente los dos perpetran este tremendo crimen, ¿no? Pero el de 17 años probablemente es además, si no me equivoco, quien en algún momento hasta golpea con un hacha a un niño, ¿no? Sí, y además es el que va primero al lugar donde vivía su tío, que lo estaba cuidando en el transcurso de la muerte de su abuela, porque este chiquillo fue criado por la abuela, y lo asesina a su tío primero, que es dueño de un surtidor de gasolina, si no me equivoco. De un alquiler de vehículos, ¿no? De un lugar de alquiler de vehículos, lo asesina a su tío y luego va a su colegio y asesina a todos los demás. Las imágenes que tenemos acá, el muchacho apuntando, el rostro de calavera, ¿de qué estamos hablando, Julio? ¿Un sociópata, un psicópata? Tengo mis dudas ahí. Inicialmente pensaba que, por supuesto, se trataban de psicópatas. Ya. Lo que pasa es que la característica del psicópata es bien difícil que se suiciden, pero por la edad podría ser. O sea que todavía tiene culpita ahí en el corazón, la posibilidad de que exista un atisbo de culpa por su juventud. Por eso podría ser por eso un par de sociópatas, podrían ser, pero ahí te digo, tengo mis dudas, ¿no? Entre psicópata o sociópata. Pero claro, no sabemos su historia de vida, además, ¿no es cierto? Habría que revisarla. Correcto. Claro. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves tú en ese momento, en esa situación? ¿Puede ser mediado por las drogas? No. Hemos tratado varias veces en el programa temas de sociopatía, de psicopatía. Es la personificación del mal, ¿no? Como decía el presidente Bolsonaro, la monstruosidad. Claro, es el rasgo del depredador de la sociedad, el sociópata o el psicópata. Claro, tal vez para aclarar o recordar a la gente que nos ve, el psicópata viene con un problema neurológico de entrada, el sociópata se hace, pero las conductas de ambos son similares, si tú quieres. El psicópata y el sociópata son imputables ante la ley porque son conscientes de sus actos. A eso me refería a que no hay drogas. Pero es que esto había sido planificado durante un año atrás, entonces estos chiquitos lo han hecho con premeditación absoluta y alevosía no es que ahorita han jugado, se han emocionado y han ido, han conseguido las armas y ha sido un proceso largo que luego les voy a presentar, que ellos eran seguidores de una masacre que había existido en Estados Unidos y entonces han replicado exactamente lo mismo, pero en el país del norte. ¿Qué opinas tú, un hombre tan vinculado a los temas asiáticos, espirituales, en fin?
revisando rápidamente alguna información en la prensa, tal vez algunos datos nos puedan ayudar. Este último dato, que ellos manejaban esta información de esa masacre que ocurrió, si no me equivoco, en Columbine en el año 99, me parece, que tiene características similares, en la cual también los alumnos de último grado asesinan y masacran a sus compañeros en el colegio. Y ellos, revisando esos pequeños diarios, que seguramente se van a encontrar más datos, tenían esta información precisa de esta masacre. Y querían competir, es decir, superar, en otras palabras, a esta masacre también, revisando estos documentos. Por lo tanto, estamos viviendo, desde nuestro análisis, desde la concepción cosmogónica, nosotros, ¿qué decimos? Que estamos viviendo una crisis de valores y de principios, claro que sí, que son producto de varios aspectos de la sociedad, de la familia, de la educación, de las políticas públicas, etcétera. Que prácticamente pues estamos, ya no solamente es cuestión del primer mundo, estamos en Brasil, estamos en Bolivia, estamos la globalización viene con todo. La globalización, la dinámica de la información mediática, cómo podemos ver al instante todo lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Eso permite también una forma diferente de interactuar, no solamente con la información, sino también con la formación, es decir, con la dinámica de interacción social. Eso lo estamos viendo cada día. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ir ahora reaccionando o aportando ante todo esto que está pasando? Que es real, en este momento es real el dolor de las familias, este suceso lamentable, que como papá, como profesor yo lo veo lamentable, porque eso podría ocurrir en cualquier instante. ¿De qué manera ahora vamos a empezar a posibilitar de que esto se ponga solución? Inmediato y algo mediato, es decir, algo que ya está aquí, porque hay seres con mucho dolor que están viviendo, producto tal vez de no vivir con los padres. Por ahí también leía que estaba de por medio el bullying, por ejemplo, que habían sentido en algún escolar, que alguno de ellos me parece que era víctima. Exactamente, y el de Columbine también lo propio, sí, ellos habían sentido bullying, entonces por lo tanto tenían una necesidad o deseo de venganza. Entonces, todos estos factores vamos a tratarlos. Yo voy a seguir aquí, porque tengo después la masacre de Columbine y la vamos a presentar en un poquitito de tiempo, pero yo quiero entender, Rodrigo, vuelvo contigo. Este joven de 17 años había perdido a la abuela. O sea que había muerto la abuela recientemente y él estaba viviendo con el tío. Hay conciencia de muerte. O sea, ubicas lo que es, has estado en el funeral, sabes que es que se ha muerto un ser humano. ¿Cómo, si hay conciencia de muerte, puedes ir y matar y luego matarte? ¿Cómo? O sea, puede ser alguien que nunca ha vivido la muerte, nunca cerca de ti se ha muerto nadie, entonces no tienes una idea real de lo que significa y puedes jugar en los jueguitos y matar y todo, y no tienes una... Pero en este caso... Probablemente también hay una dificultad aparentemente de marcar lo que es un juego de lo que es la vida y lo que es real y lo que no es real, ¿no? Conciencia de muerte, tú dices, pero ya el análisis mismo del Julio, psicópata, sociópata, lo hemos dicho también aquí en el programa, no es que no quiere, ¿no?, ser empático. No puede. Directamente no puede, no sabe. Yo me acuerdo que en algún momento Julio nos has explicado perfectamente esto. No puede. No sabe, ¿no? Claro. Y además, tratándose muchas veces de este tipo de, si es víctima de bullying o de un historial familiar complicado, de todas maneras parecería que a veces también la intención aquí, el juego aquí, si quieres, entre comillas, es me voy a vengar, porque aquí además él mismo se levanta como juez, ¿no? Y quien además determina, es la víctima y es el juez, y es quien determina además cuál es el castigo y quiénes son los culpables, o quiénes serán los que vayan a pagar su triste historia y su triste vida. Eso es lo que está haciendo también estos tipos de personas. Lo curioso, Julio, y creo que en su gran mayoría de estos hechos, más bien suele ser el corolario, el suicidio del victimador, ¿no? Generalmente el victimador
termine de hacer todo esto y como para terminar... Como el cherry de la torta, el telón, claro, se mata. Del sociópata. Pues se decía la Vero hace un rato, sí. El psicópata no va tanto por ahí. No tiene pero culpa, pues, pero... ponerle etiqueta a todo es complicado. Claro, es difícil. ¿Sabes qué pasa? Cuando se hace la famosa autopsia psicológica, que es útil en los casos, Sí, ¿no? por supuesto. Lo que estabas diciendo son, pues, indicadores. Con seguridad que estos dos eran sociópatas, con seguridad. Con seguridad que se ha desencadenado en la adolescencia, el cual, como siempre sucede en estos casos, habría que revisar qué pasó en familia. En colegio. Pero el corolario, la redención, que esa es la palabra con el suicidio, siempre se da con el objeto. Me explico. Por ejemplo, unos chicos pandilleros que van y asesinan para robar, ¿okay? Que se han especializado en ese tipo de sociopatía, tienen claro que un tema con la sociedad en general. Estos otros muchachos que hacen esto en el colegio tienen un tema que viene del colegio, de la autoridad, de posiblemente bullying. Es decir, como acaba la historia es como empezó normalmente en los casos de sociopatía. Ya. Y la redención, porque ellos se consideran el superior, el superhéroe, la redención es, estoy librando a la sociedad de estos malvados que me hicieron a mí, y como yo ya lo ellos hice, justifican. claro. Ellos Y justifican. cuando ya lo he hecho, entonces he logrado mi objetivo y me he redentado ante la humanidad. Claro, Ese es en el un curso momento psicopatológico. puede Digamos. perfectamente redimido. ocupar creerse ese rol de redentor, Por supuesto. ¿no es cierto? Por eso además ha definido quién ha de pagar y cómo esto en su juicio. Otro elemento que tú mencionabas no es novedoso. Esto no es algo que, a ver, ¿qué hacemos, Fernando? O iremos a matar a los de la escuela. No, claro, esto lo han No, planeado. eso no ha salido así. Eso no es así. Esto definitivamente responde a un proceso donde se ha tenido que pensar inclusive quién, cómo, en qué lugar. O sea, esto está muy bien pensado. Es premeditado. Claro, un año, o sea, un año. Imagínate que tu hijo un año esté planeando cómo ir a hacer, porque este muchacho, el de 17, no tenía estructura familiar. Era como el niño que no sabían dónde colocarlo, crió la abuela, ahora que se ha muerto la abuela lo va a criar el tío, y el tío ha debido tratarlo muy mal, en fin, era el niño que era una molestia, ¿no? Ojo con quienes tienen a sus hijos así, no se lo doy a la tía, ahora que lo cuide la prima, ahora que lo vea, y son una molestia, están criando niños con esos. En cambio el otro, el de 25, sí había estructura familiar, había mamá, papá, hermanos, por eso es que sorprende, ¿no es cierto? ¿Querías aportar algo, por favor? Sí, sí, definitivamente. Esta crisis, o sea, ¿qué va a contener tanto al sociópata, decías el otro, el psicópata, ¿qué lo va a contener en este momento? O sea, existe la realidad, ¿qué lo va a contener? ¿Cuál va a ser los elementos contentivos para que no explote de esa forma? Entonces ahí yo veo algo importante en los medios de comunicación, en la educación, que no solamente es el espacio del colegio, sino el espacio familiar, que es algo muy importante. Por lo tanto, Bolivia, más bien, en este caso, el espacio familiar lo ha destruido. Lo ha destruido, claro. Lo ha destruido, es lo que la gente tiene que entender. Tener a tu hijo, llevarlo donde la tía, que no moleste, lo maltratas, lo botas, lo único que estás haciendo es destruir a ese ser humano y construirte un sociópata que tarde o temprano te va a dañar a ti o va a dañar a la sociedad. Así es. Entonces no hay un espacio de contención para él como una familia, un hogar, unos tíos, no sé, alguna familia, ¿cómo dice? Cálida, ¿no? Claro, algún ¿cuál entorno es cálido. el elemento afectivo que te une? Porque el elemento afectivo, papá, mamá, hijos, hermanos, te contiene, te apacigua. Por supuesto que sí. Pero si no tienes, yo conocí hace muchos años, por ejemplo, a alguien que se eliminó a sí mismo, no tenía este entorno familiar, pero sí tenía una plantita. Mira. Pero la plantita fue decayendo y se murió. No tenía ningún elemento afectivo, un vínculo afectivo. O un animal, ¿no? Un animal. O algo o alguien que justificara su propia existencia. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, para mí eso es un factor fundamental en los vínculos afectivos. Claro que sí.
amigos, padres, profesores, tíos, abuelos, hermanos. Yo creo que ahí está algo. Si no encuentras, entonces encuentras algún otro muchacho en similar condición y obviamente con fábulas lamentables, sucesos como la que estamos viendo. De todas maneras hay una cosa que podríamos entenderlo por ahí, parecería realmente un elemento contenedor. Pero, Julio, me confirmarás, siempre esto. Pero inclusive son a veces perfiles que no levantan siquiera la sospecha. No, claro. De que, este es capaz de venir al colegio a matarnos. Claro que sí. No lo vas a detectar fácilmente. Por el contrario, inclusive, son estrategas fantásticos. Ver estas imágenes, probablemente los más sorprendidos, o los primeros sorprendidos, probablemente es su propia familia. ¿Cómo? ¿Mi hijo? ¿No? ¿Mi primo? Sí. ¿Mi nieto? Y no sabes lo que está incubando ese ¿Qué niño. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estaba ese? ¿no? Es nomás igual cuando como alguien decide quitarse la vida. ¿Él? ¿Por qué él? ¿No? ¿Por qué esperas? Pero si era el tipo más divertido en la oficina. Todos lo queríamos. ¿No? Es otra cosa el suicidio. Otra sí, cosa muy diferente el suicidio. Un perfil muy diferente. A lo que voy es la sorpresa que te genera. Pero cuidado porque aquí muchas... no necesariamente tenemos indicadores que nos anticipen el eso. Ojo, porque el sociópata y el psicópata son fantásticos estrategas, y es más, aparecen como seres humanos maravillosos en los que puedes confiar y todo, y en realidad ellos no tienen ninguna empatía, ninguna culpa, y terminan de esa manera. En este caso, ese parecería ser el perfil. Pero hay dos diferencias en sus estructuras familiares. Julio, ¿nos dice algo eso? Claro, por eso decía, habría que ver el detalle, ¿no? En la famosísima autopsia psicológica. Coincido plenamente con el Rodri. Es muy difícil, Fernando, inclusive tú has estado de profesor mucho tiempo, ¿sí? Sí, sí. Es muy difícil detectar reconocerlos, señales, signos que muestren que se van a dar estas conductas. ¿Por qué? Porque al haber sido abusados desde pequeños, que es la forma como se hace un sociópata, el abuso desde diferentes lugares, ámbitos, etcétera, van adquiriendo pues herramientas y estrategias de supervivencia, de camuflaje, si se podría decir, ¿sí? Como por ejemplo aparentar que son amables, empáticos, etcétera, etcétera. Uno de los temas de mayor discusión hoy en el mundo de la psiquiatría cultural, justamente es la psicopatía y la sociopatía, a nivel de prevención, porque realmente nos declaramos perdidos académicamente en eso. Muchas veces te dije, el psicópata, enjaularlo porque no hay otro. Con el sociópata puedes hacer un tratamiento eventualmente, pero generalmente el tratamiento va a ser ex post, es decir, cuando ya ha hecho sus canalladas, claro que sí. Por eso prevenir. Pero Julio, aquí es donde tendríamos que aterrizar. No puedes identificarlo, pero puedes darte cuenta cuando lo están construyendo. Si tú ves que a un niño lo están maltratando constantemente en el colegio, si tú ves que la madre lo grita, si tú ves que la profesora lo ataca, si tú ves que siendo él esa víctima pequeñita, lo atacan los compañeritos, y crees que no va a suceder nada, estás totalmente equivocado. Ese niño es una bomba de tiempo, porque va a crecer, va a ser adulto. De pequeño sí lo pueden maltratar, gritar, reñir los amigos, hacerle bullying, todo, pero solamente se está construyendo un ser humano que tarde o temprano se va a vengar de una sociedad que le ha hecho daño, consciente o inconscientemente. ¿Estoy equivocada? No, no es cierto. No, por ahí va el tema, definitivamente. Siempre a veces... Perdón, que tome la palabra, por favor, para que seamos ecuánimes. La palabra, por favor. ¡Tiene la palabra! Es que si no aquí es un monólogo. Dale. Yo me refería en términos, por ejemplo, de velar este equilibrio de la vida, porque conformamos un equilibrio de la vida. El niño, el joven, nos está observando permanentemente. A los papás, a autoridades, a todos están observando y van a repetir con los ejemplos que nosotros vayamos dándolos cotidianamente.
todos podríamos, de alguna manera, en un momento, todos hemos tenido los arranques violentos, etcétera, o los desencuentros, pero ¿con qué elementos resolvemos? ¿Con qué factores resolvemos ese tema? Ese momento es vital. Yo creo ahí la familia aporta básicamente esos principios, valores de lo que hablo permanentemente, y los profesores también va aportando formas de relacionamiento, porque siendo joven sabemos cómo tiene la plenitud de las emociones, la expresión de las emociones, por lo tanto, ¿cómo va a canalizar? Y también la sensibilidad. La sensibilidad. La extrema sensibilidad. Exactamente. Porque el joven es lleno de bríos, de energía, de todo, pero también de sensibilidad. No es lo mismo que le digas a un adulto, ay, sonso, que le digas a un jovencito, a un adolescente, sonso, le parte el alma. Correcto. Hasta la pérdida de un punto en el colegio, recién estaba escuchando a un niño, ¿no? He perdido un punto en mi colegio. Estaba deshecho el fin de semana, el chiquito. Entonces, el impacto que tiene en uno que es mayor, claro. deberíamos nosotros tener la sensibilidad también de poderlo acompañar. Claro. Acompañar. Déjeme hacer una pausa, la próxima media hora tengo el documental de Colombia, bueno, el parangón que se hace entre estos jóvenes y lo que sucedió en el país del norte, muy similar a lo que se ha visto en el Brasil, y vamos a reflexionar de qué tanto pueden aportar a esta desensibilización de jóvenes el tema de los juegos. Enseguida regresamos.